Buenas noches, son las 6:30 en punto. A esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que se encuentran en el diplomado en Gerencia en la Gestión de Capital Humano. Como siempre, recuerden que para poder obtener el certificado, les vamos a dar las pautas para poder obtener el certificado lo obtienen una vez hayan participado el 80% de las clases. Estas clases, recuerden que la pueden hacer en formato grabado o la pueden hacer en formato en vivo, como estamos en este momento. El certificado no se puede reclamar antes de que se termine el diplomado. Una vez se terminen las clases del diplomado hasta la última clase, ahí sí ya pueden reclamar el diplomado. Hay dos formas de ustedes contactar al conferencista. Lo pueden hacer por intermedio del chat, pueden mandar la pregunta por intermedio del chat, o pueden hacerle la pregunta vía micrófono. Para hacerle la pregunta vía micrófono, por favor, tiene que darle la manito que les aparece en este momento en el computador, una manito de color verde, una flechita, usted le dan clic y ahí nosotros nos enteramos que ustedes le quieren hacer la pregunta directamente al conferencista vía micrófono. Bueno, esto es un diplomado que dura 20 horas. Las clases son lunes, martes y miércoles de 6:30 a 8:30 de la noche. Como les dije, ustedes pueden hacer estas clases, las pueden hacer en vivo, como estamos hoy, o en formato grabado. En formato grabado aparecen las clases al otro día, aparecen las clases ahí donde ustedes registraron para el diplomado, les va a aparecer sesiones grabadas y ustedes le dan clic en sesiones grabadas y pueden escuchar la clase en formato grabado, que también les sirve para el tema de la certificación. Hoy nos acompaña desde Houston, nos acompaña Carlos Guillermo López. Arrancamos con la sesión de hoy, Networking como estrategia de atracción del talento humano. Este es uno de los temas más importantes que necesitamos ahora las personas que trabajamos en el tema de talento humano. Entonces ahora, este es un diplomado que se hace en asocio con el Banco de Occidente, Enlace Operativo, Fundación Bavaria, ETB, TCC, Colmas y Envía. Ahora sí, sin más preámbulos, le damos a dar el paso a Carlos Guillermo, que en este momento se encuentra en la sala y ya le vamos a dar el link para que él arranque. Ok, bueno, perfecto. Entonces, pues mire, la idea es la siguiente. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros llevamos 15 años haciendo precisamente, definiendo esa gran pregunta de cómo el networking aporta a la estrategia de atracción del talento humano. Y lo decimos porque tenemos que remontarnos a esa época de finales del 99, 2000, cuando empiezan las nuevas tecnologías y empiezan todos estos temas de bolsas de empleo, el empleo.com, etcétera, etcétera, y cómo nosotros empezamos a definir algunas preguntas que hoy pues es parte fundamental del curso que queremos atender. Básicamente la dinámica va a ser hacer una presentación, son 14, 15 diapositivas, en las cuales básicamente en cada una vamos a describir los puntos importantes, pero va a tener como eje central definir cómo este networking aporta elementos competitivos desde la óptica no solamente de selección, sino quiero dar una óptica muy empresarial, porque cuando nosotros somos una compañía que trabajamos desde el lado proveyendo los servicios de consultoría a los clientes, y lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que básicamente tenemos que tener elementos como costos, como presupuestos, como planeación, y todo esto en un largo plazo nos define pues una estrategia, y pues precisamente ese es el tema que queremos tocar. Entonces digamos que son temas que se van a tocar desde la óptica del posicionamiento de marca, del valor agregado al cliente final, del valor a un candidato. Digamos que ese es el enfoque que le hemos dado. Y pues vamos a tener dos espacios para preguntas, uno en la mitad del tiempo que ustedes me indicarán y uno al final, por si hay alguna duda que tengan. Nuestra experiencia, como le digo, es desde hace 15 años empezamos a hacer procesos de selección y reclutamiento para compañías en toda Latinoamérica, Medio Oriente y en los Estados Unidos. En este momento, pues, estamos atendiendo una operación local, pero básicamente el principio es el mismo, y lo que nosotros vemos para Bogotá, para Colombia, normalmente es
que la dinámica que se presentó en otros mercados internacionales, en otras industrias, es lo que uno va a ver. Y uno ya ve organizaciones en Colombia que están mirando hacia este networking y hacia el cómo ir a crear ventajas competitivas dentro de su propia organización para diferenciarse y para lograr mejores objetivos. ¿Ok? Entonces, la primera diapositiva habla sobre el objetivo. El objetivo, entonces, es definir cómo el networking aporta elementos competitivos a los procesos de atracción del talento de una organización. Y vamos a hacernos una primera pregunta y es, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros hablamos acerca del problema y estamos desde el lado de selección, ¿cuál es nuestro problema? Nosotros tenemos una operación, tenemos un cliente final, que puede ser un departamento de la organización y que se define básicamente por una vacante. ¿Cuál es la vacante que tenemos? Entonces, acá cuando uno define el problema, tiene que entender qué tipo de organización estamos. Hay problemas que son un problema y hay un problema que son varios problemas. Un problema es cuando es una vacante. Varios problemas es cuando puede ser para la misma vacante varios candidatos que se requieren, por decir una cosa, se necesitan 5 cajeros para suplir una nueva sucursal. Entonces son varios del mismo perfil, o es simplemente una posición que tenemos que definir, que tenemos que trabajar. Y esto va a tener implicaciones posteriores en el establecimiento de los procesos de selección, cómo vamos a hacer la búsqueda, etcétera, etcétera. El problema también es definido como ¿en dónde es el problema? El problema es en Bogotá, el problema es en Cali, y nosotros ¿dónde estamos? Si yo tengo que hacer un proceso remoto para una operación, tenemos entonces que definir todos esos elementos que son básicamente, lo definimos en la vacante y qué tenemos que hacer para llenarlo. Normalmente la frase cliché es el mejor talento que podamos tener. Entonces, empiezan a existir unos atributos que vamos a empezar a definir sobre ese problema. El problema es uno. El problema es, necesitamos llenar o ocupar una posición y vamos a trabajar en pro de hacer eso. Y eso se puede hacer de manera reactiva o se puede hacer de manera proactiva. Entonces, para empezar a definir nuestro temario, tenemos que tocar básicamente, o el temario que vamos a tocar son 4 puntos. Uno, hacer un repaso muy rápido de lo que son los procesos de selección. Segundo, hablar ya propiamente sobre temas de networking. 3, hablar sobre redes, la innovación en las redes, cómo afectan esta innovación y estas redes. Y unas conclusiones del objetivo principal que nos planteamos al iniciar esta presentación. Entonces, los pasos de un proceso de selección es empezar con la búsqueda. Como les decía, la búsqueda tiene un alcance local, un alcance nacional. Hay compañías que tienen alcances regionales y alcances globales. Y cuando nuestra famosa frase que les acabo de mencionar sobre quiero el mejor talento, se ve muy limitado cuando la visión mía, desde el lado de buscar, es solamente en un mercado local. Cuando usted va a hacer la búsqueda, el alcance es a dónde voy a buscar. Voy a buscar en la ciudad, voy a buscar a nivel nacional, voy a invitar a todas las personas regionalmente, voy a hacer un proceso global. Y este es un tema muy importante porque lo que nosotros vemos en ciertas organizaciones es migrando muchas veces a partir de las nuevas tecnologías
alcances globales para una posición local. De la misma forma, nosotros podemos revisar cómo un alcance regional puede dar alcance a un proceso que está en Bogotá. Tenemos firmas como compañías que tienen operaciones en diferentes regiones que hicieron procesos regionales y uno ve cómo personas, por ejemplo, en el Atlántico aplican para posiciones en el Valle, etcétera, etcétera. Entonces el alcance va a ser importante porque nos hace reflexionar qué medios vamos a hacer, cuál es nuestro presupuesto que tenemos. Porque yo puedo tener un alcance global, pero si mi presupuesto es limitado, pues probablemente no puede ser un alcance mayor. Esto habría que definirlo bajo el principio qué rol tienen las tecnologías, y lo vamos a ver en su momento. El otro aspecto muy importante, y llamémoslo, es el tiempo. En ciertas organizaciones, lo decimos, es para ayer. Entonces tengo 2 posiciones, pero ya la necesito urgentemente. Entonces tiempo va a ser muy importante porque el aspecto de tiempo implica tratar de tener candidatos para una posición en corto plazo, y si usted no tiene un buen networking, probablemente es difícil lograr llegar a ciertos perfiles, en particular en operaciones muy técnicas. Un ejemplo, en gas y petróleo, usted tiene una compañía que hace exploración y producción y usted necesita un geólogo. Pues, ¿en qué base de datos va a encontrar geólogos para cubrir una posición en Neiva? Entonces ahí es cuando personas dentro de la organización refieren candidatos, etcétera, etcétera. Pero digamos, nosotros como talento, ¿qué tenemos que hacer para crear nuestros propios cortocircuitos o acortamiento de camino para lograr llegar a nuestros candidatos que queremos en un tiempo corto y dentro de un presupuesto razonable dentro de la organización? Porque nosotros estamos dentro de la organización porque ese es nuestro rol, es buscar y seleccionar esas personas. Entonces, cuando nos dicen vayan y busquen, ¿a dónde empezamos? Como les decía, el número de vacantes va a ser importante porque una obra de las que están haciendo ahorita una carretera, pues van a tener un incremento muy importante de personas de una región determinada, y luego van a caer ese número de vacantes, pero probablemente en esa región donde va a pasar la carretera o el proyecto no hay ciertos perfiles, no hay un ingeniero civil en X municipio, o cómo le voy a llegar a ese ingeniero civil. Entonces normalmente son mano de obra local que utilizan para el tema de soporte a la operación. Pero si vemos, por ejemplo, proyectos como una ampliación de una refinería, como la de Cartagena, ¿cómo hacemos convocatorias a nivel nacional para ocupar cargos dentro de ese gran proyecto que impacta una determinada región? Entonces, digamos que el número de vacantes también debe ser contemplado a nivel de los planes que estemos definiendo para hacer nuestra búsqueda. El tiempo de contratación, ¿cuánto tiempo tenemos desde el momento en que nos dan una vacante hasta que tenemos que tener la persona ya trabajando? Entonces es un elemento importante porque nos va a llevar a la pregunta de cuánto tiempo tenemos para tenerlo ahí. ¿Y qué tipo de perfil? ¿Es técnico, es de soporte? ¿Cuántos años de experiencia? ¿Qué características debe tener? ¿Conocemos bien el perfil? Esos son aspectos importantes que tendremos que tener. Vamos a pasar entonces al segundo punto del proceso, que sería la selección. Una vez ya encontramos nuestros candidatos, pues aplicamos lo que tengamos como organización estipulado para hacer el proceso de selección.
hojas de vida, entrevistas iniciales, qué tipo de pruebas vamos a hacer, si tenemos pruebas técnicas. Quiero resaltar dos puntos, y uno es, en estos procesos de selección, la experiencia nos muestra cómo hay diferentes maneras de hacer. En Colombia es muy común hacer pruebas de tipo psicotécnico, donde medimos ciertas características que se describen dentro de los planes que tiene la compañía, o dentro de los atributos o las funciones que debe cumplir. En otras ocasiones vemos como compañías en el exterior por legislación no lo hacen entrevistas a profundidad, con muy buenos resultados también. Pero digamos que no me quisiera ir por el lado de selección, es un tema muy puntual, porque el tema de networking afecta principalmente el tema de búsqueda. Una vez tengamos esa terna de candidatos, ese número de candidatos, pues aplicamos unas pruebas de selección, pero el atraer esos candidatos es donde me quisiera concentrarme. Luego, finalmente viene el tema de contratación y una vez tengamos nuestro candidato, vamos a hacer el contrato con él. Pero quisiera, no sé cuántas personas del diplomado trabajan con temas de movilización de candidatos y familias a otros países. Entonces, acá hay unos puntos importantes a tratar, y es que después de un gran esfuerzo de haber hecho una búsqueda, de haber hecho una selección, de tener un candidato que además quiere estar dentro de nuestra organización, debe ser movilizado a otro país u otra región, y tenemos que decirle que se va con el candidato y con la familia, y cómo vamos a hacer este proceso de manera rápida y expedita, porque en muchos casos hemos visto cómo estos procesos de movilización o estos procesos de sensibilización de la familia terminan en una no aceptación, bien sea por parte del candidato o la familia, de la posición, y tenemos que volver a hacer un reproceso para iniciar nuevamente a buscar estos candidatos que tenemos para nuestra postulación de nuestra vacante. Entonces, digamos que tampoco voy a profundizar en los temas, pero quería resaltarlo porque son temas que van relacionados con el eje central. Nosotros, entonces, estamos hablando de un resumen de lo que considero los elementos fundamentales para hacer el proceso de búsqueda. Estos tres anillos tienen tres elementos importantes, y serían las empresas, las organizaciones, la industria, todo lo que donde estábamos parados nosotros. Hablamos de una palabra que se llama prosumidor, que serían los candidatos, y el eje que está entre estos dos, en estos dos anillos, es lo que nos da pertinencia. Cuando digo pertinencia, es que sea pertinente esta estrategia o estas tareas que definimos vamos a hacer para buscar nuestros candidatos. Luego viene un eje que está entre los prosumidores y los competidores. ¿Qué hacen los otros? ¿Qué hacen otras compañías similares para traer ese mismo candidato? Y ahí, para mí, está el tema todo el tema de marca de la compañía, la credibilidad que demos. Entonces voy a empezar describiendo el tema de empresas. Entonces, para describir el tema de empresas, quisiera poner el ejemplo, y es, tenemos un problema, vamos a buscar un candidato, y nosotros en la compañía tenemos la responsabilidad de llamarlo para citarlo a las convocatorias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces hay varias maneras, dependiendo del tipo de problema. Cuando es un proceso individual, la manera tradicional pues es seguramente a través de redes dentro de la misma compañía, o pautar en ciertos
medios, ¿qué opciones tenemos en este anillo? ¿Qué opciones tenemos para buscar? Entonces tenemos universidades. Bueno, vamos a las universidades y les decimos, estoy buscando este perfil. Ellas, pues su interés es promover cada uno de sus egresados. Luego vamos a encontrar candidatos de esa universidad eh, y ya sabemos cuántos días se demoran en el tiempo en el que pautamos y nos llegan. Segundo, tenemos bases de compañías como el empleo.com, bases de datos donde hayan candidatos y podamos pautar rápidamente y poner una convocatoria para que lleguen candidatos. Antes usábamos mucho el periódico, dependiendo de la industria donde estamos y el tipo de perfil se siguen usando. Tenemos alternativas como pautar en revistas especializadas. Tenemos alternativas de sociedades de profesionales que nos puedan enviar correos para que se atraigan y vengan a nuestra compañía. Y ya finalmente creo que cuando no podríamos pensar en un headhunter que nos echara una mano, pero pues sería tal vez la última parte que quisiéramos considerar, teniendo en cuenta que pues, nuestro rol es de atraer a las personas y estar dentro del presupuesto. Pero no quisiera entrar, sino describirlo como una alternativa que tenemos, entendiendo que el camino es pertinente o no de acuerdo a los prosumidores. Entonces, lo que no podemos olvidarnos es quién es el candidato, quién es ese prosumidor y cómo es y por qué le puse prosumidor y no le digo consumidor. Y aquí es importante entender que un prosumidor es los nuevos consumidores, los que se están formando en tecnología. ¿Cómo son ellos? ¿Cómo es esa persona que va a atender? Si yo necesito una persona de ciertos años de experiencia, seguramente el comportamiento de él para nuevas posiciones es uno. Entonces, pues, estará en redes, estará en LinkedIn, estará en qué tipo de red para poderle llegar. La otra pregunta es, ¿esa persona que está en esa red es la que buscamos? Tenemos otro tema, es si tenemos una posición de 3 años de experiencia, de 1 año de recién egresado, pues tendríamos que considerar cuáles son los medios a través de los cuales ellos están y dónde podemos ubicarlos. Pero la tendencia, por ejemplo, en una organización bancaria en Colombia, sabemos que el 40% de la rotación es de personas con 3 años de experiencia para atender sucursales con un alto nivel de rotación, 2.500 posiciones por año y personas que no pasan los 30 años de vida. Entonces, pues estas personas están absolutamente conectadas y el sueño dorado sería poner una vacante y tener los candidatos que aplicaran inmediatamente y escogerlos y en 2 días, pero eso no pasa. Entonces, la descripción del problema de la tendencia es que ellos están viendo el problema con la óptica que se ve en otros mercados y es con la óptica más de lo que llaman reclutamiento. Reclutar en términos de convocatorias aplican, entran a un proceso. En Colombia lo estamos manejando a través de lo que se denominan las ferias laborales. Nosotros hicimos las primeras ferias laborales en el año 2004 y las últimas ferias laborales o la mayoría de ferias que se denominan laborales las hemos visto más orientadas hacia unas ferias de convocatoria de hojas de vida. Está la persona de la organización en una feria laboral, en una universidad, muestra lo que es la marca, cuáles son las opciones, los estudiantes o egresados atienden la invitación, dejan su hoja de vida o tienen una charla informal, pero no es un proceso elaborado para que una persona termine con un sí o un no después de un proceso. No es formalmente una feria para conseguir trabajo.
más una feria para conocer o para tener hojas de vida que nos permitan, en el momento en que tengamos la vacante, tener de dónde empezar a buscar. Pero lo importante aquí es hacia dónde va la tendencia. Porque cuando nosotros estamos hablando de estrategias, en el título habíamos definido que nuestro objetivo es definir cómo el networking aporta elementos competitivos a los procesos de atracción. Es un tema de estrategia, es que definimos que queremos hacer algo en el largo plazo para ser mejores, hacer mejor el proceso, no para solamente llenar esa vacante, sino que esto implica todo un reto hacia adelante de la organización. Y los competidores, otras marcas, ¿cómo lo están haciendo? Y en este eje, entre prosumidores y competidores, la pregunta es credibilidad. Y credibilidad es, creo en esa marca. No sé si hemos empezado a ver la nueva tendencia de que ya el prosumidor actual no mastica entero, no es una persona que crea conciencia. Uno va del médico y pregunta por una, o el médico le dice, mire, yo creo que usted tiene X, y entonces uno se va e investiga por X y uno ve si eso le crea problemas esa medicina, o por el contrario, es la medicina que necesitamos, y uno cuestiona, y se cuestiona en redes, y se pregunta, y igual está pasando con ese prosumidor, con nuestra marca, en un proceso de selección. Lo que pasa es que como nosotros tenemos el proceso, entonces de cierta manera yo soy el lado dominante de la relación, y espero que este señor se adapte porque yo le ofrezco un trabajo y él debe aceptar. Pero esos prosumidores no necesariamente la tendencia es en esa misma línea. Ellos pueden estar en la línea más crítica hacia, esta es la empresa que yo quiero, no sé si es la que me interesa. ¿Y estos son los talentos que queremos? Sería la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Cuál es el talento que son? ¿Quién es el candidato que queremos? ¿El fuera de serie o queremos el candidato que aplica la vacante, que lo tenemos y que nosotros nos deshacemos rápidamente de ese problema y decimos, listo, contratado, listo, el que sigue? Entonces ahí tendríamos que tener eso en cuenta dentro de estos tres E's que me parecen fundamentales para entender ahora sí los otros pasos que tenemos. En el proceso de búsqueda, el resumen del proceso de búsqueda sería, ¿es proactivo o reactivo? ¿O debe ser proactivo? Sería la pregunta. Y aquí nos podemos pasar todo el tiempo definiendo estas preguntas. Como dicen, depende. Pero para no irnos al depende, tenemos que tener unos elementos claros como organización para poder contestarnos esta pregunta. El posicionamiento de marca. ¿Qué es lo que queremos nosotros transmitir como marca a esa persona o a ese mercado potencial de candidatos? Entonces nosotros decimos que somos una marca innovadora, flexible, joven, bienvenido, pero realmente lo transmitimos en el primer momento de contacto de un candidato con la marca, que sería en un proceso de selección. Cuando yo pienso en un candidato que sale de una universidad o que tiene 10 años de experiencia y va en un Transmilenio y ve una marca X, dice yo quiero trabajar allá, la pregunta que él se hace es ¿cómo llego allá? Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿cómo hacen ellos para llegar acá de alguna manera? En este caso, por ejemplo, un ejemplo muy importante con las ferias laborales que hacen aquí en los Estados Unidos es abriendo ese espacio precisamente para eso. Yo, organización, abro una semana para que las personas que quieran participar de mi organización entren y yo les voy a decir que sí o que no. Puede que no tenga todas las vacantes, puede que tenga una, puede que no tenga, pero yo les voy a decir sí, no a esas personas.
y ellos van a entender que hay unos momentos donde es la opción de aplicar a esas vacantes. Tenemos el ejemplo de una organización muy grande en Colombia eh, que llenan 700 vacantes en 45 días desde el momento de la convocatoria. Y eso es valor agregado. Y eso es reducción de costos. Y cuando digo, estamos hablando que aplican 50.000, 60.000 personas por 70 vacantes, en una competencia alta, hay todos unos temas de evaluación detrás del tema. Y todo es soportado sobre plataformas que dan transparencia al proceso, de manera que el posicionamiento de marca al final no se vea afectado por un proceso masivo. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que los que están aplicando están diciendo, wow, qué buena opción tenemos, o no nos gustó el proceso, o lo que... Pero este posicionamiento de marca es importante tenerlo en cuenta porque cada una de las marcas para las cuales estamos trabajando, pues tiene un posicionamiento de marca definido. Entonces, no podemos comparar si una compañía X tiene un posicionamiento definido estratégicamente dentro de su norte, poder actuar de la misma manera con un posicionamiento de marca diferente. Y eso en qué impacta, pues que el proceso de búsqueda no necesariamente puede ser proactivo o reactivo, proactivo o reactivo. Si yo tengo una vacante, pues no me voy a hacer networking a todos los congresos médicos para conseguir candidatos y no, pues, seguramente será un proceso reactivo. O si hay una persona que se pierde en el camino, que falla en la organización, tenemos que reemplazarlo urgentemente, pues es un proceso seguramente reactivo. Pero si estamos planeando que vamos a ampliar a 9 sucursales para el próximo año, o vamos a abrir un hospital, o vamos a abrir una nueva operación, pues tenemos que ir planeando y haciendo posicionamiento de marca de la mano de todo este tema para suplir esas necesidades. No podemos llegar a los días de iniciar el proceso con un proceso reactivo porque nos va a demandar más tiempo, seguramente va a tener implicaciones incluso operativas en el caso de que sean proyectos, de alguna manera, proyectos de construcción. Otros temas son cuáles son los atributos de mi marca, que estábamos hablando de esos atributos. Y pues todos estos atributos de la marca son los que tenemos que tener en cuenta al momento de estos mensajes que estamos enviando para hacer las convocatorias. Tienen que estar alrededor de los atributos de mi marca para que sea percibido por esos aplicantes de manera adecuada y podamos de alguna manera tener unos mejores indicadores de gestión en cuanto a las implicaciones de candidatos que estamos recibiendo. Un elemento que sigue serían los tiempos del proceso. Los tiempos del proceso para nosotros son muy importantes porque lo que vemos es que de acuerdo a los tiempos que tenemos, se impacta el costo del proceso de selección. Tenemos un recurso asignado a una búsqueda mayor tiempo. Entonces, esos tiempos del proceso se afectan de diferentes maneras y tendríamos que definirlo como tiempos del proceso por motivos de recursos que tenemos nosotros o por temas de mercado. ¿Están los candidatos suficientes para aplicar? ¿Tenemos nuestros recursos preparados para identificar esos perfiles que estamos buscando? ¿Son personas recién egresadas? ¿Qué pasó con las informaciones que tenemos de candidatos en procesos anteriores? ¿Dónde está esa información? ¿Lo manejamos en un sistema, una plataforma corporativa o no?
o están en los mails de la persona que estaba trabajando con nosotros y se fue y se fueron esas hojas de vida que teníamos, y cuáles son los costos que esto implica para la organización. Entonces los costos pues están directamente relacionados al tiempo. Simplemente ya contando el recurso de la persona de selección que está trabajando para nosotros, podríamos inferir que tiene un costo y que ese costo es eh, atribuible a un mayor tiempo que se demore haciendo el tema de búsqueda, y por eso creemos que el proceso de búsqueda es fundamental y es donde tenemos que centrar el eje de la planeación nuestra, porque es donde realmente se presentan más variables dentro del proceso de, de, de selección, o el proceso de reclutamiento, porque es precisamente las variables que implican: no tenemos los candidatos, el candidato no acepta, no les gusta el paquete que se tiene, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso debe ser proactivo o reactivo. Pues digamos que sí está de acuerdo a al tipo de organización y el tipo de problema que tengamos. No podríamos tener una misma línea, pero el ideal es, en la medida en que tengamos una buena acción proactiva, va a ser fundamental más que una acción reactiva en términos de lo que podamos lograr para tener el mejor candidato, los mejores candidatos, o el mejor posicionamiento de marca, o que nos vean como una opción viable esos grandes candidatos que son los que queremos introducir. Bueno, acá ya tenemos entonces el tema de networking. Yo creo que podemos hacer descanso. Acá ya tenemos 30 minutos para luego empezar a definir el networking. No sé si tenemos preguntas o cómo estamos. Diana. Aló, Hola. hola, ¿cómo vas? Bien. Bueno, entonces acá nos llega una primera pregunta de María Fernanda Madrid, ¿sí? ¿Cuáles son los costos específicos de un proceso de selección y su relación con el tiempo? Recuerde que las personas, mientras Carlos toma la pregunta, recuerde que las preguntas las pueden mandar vía chat o las pueden hacer vía micrófono, por favor. Listo, Carlos, y si quiere ya puede iniciar con la respuesta de la pregunta. Los costos específicos relacionados con el proceso de selección son el costo fijo, primero, del recurso que tenemos en la organización para hacer esta búsqueda. De alguna manera ahorita la tendencia es hacer tercerización de este proceso a través de reclutadores que pueden hacer de manera contingente un proceso de búsqueda, y entonces el costo de ser fijo lo pasamos a un variable. Y todos los costos implícitos que tiene montar un equipo de búsqueda y selección en la organización. Incluye los procesos a dónde vamos a buscar nuestros candidatos, como accesos a LinkedIn o accesos al empleo.com, accesos a este tipo de bases de datos para tener candidatos. Los costos están relacionados con, de acuerdo a los programas que tengamos, ir a promover nuestra marca en diferentes escenarios. Por ejemplo, en eventos técnicos de la industria, donde vamos con un stand de la compañía a promover nuestra marca y a tener ingenieros. Esos son los costos directos relacionados. Gracias, Carlos. Nos pregunta Laura, ¿qué tan beneficioso es contratar personal a través de una empresa temporal? Se nos sale el objetivo de la pregunta, pero digamos que, porque nosotros estamos hablando de conseguir nosotros nuestros propios recursos, y la pregunta es si es beneficioso contratar una temporal.
a través de la temporal, si lo vemos desde la óptica de buscar la persona y que ellos la encuentren, pues reducimos el costo de lo que es la búsqueda, porque va dentro del costo de ellos buscarlo, seleccionarlo, presentárnoslo y luego seguir la contratación. En ese caso, lo que uno ve en tendencia es que lo mismo, existen cada vez más y se va a ver en el mercado colombiano, lo mismo que pasa en otros mercados, una serie de reclutadores que lo hacen de manera contingente y a éxito la encontrada un candidato. Entonces, yo necesito tal perfil, se lo doy a uno de estos ejecutivos que está entrenado y si contratamos el candidato, le pagamos y si no lo contratamos, no le pagamos. Sería una manera de ver ese costo variable que le estamos transfiriendo a una temporal para que nos busquen en el caso en que querramos buscar y quedarnos con el candidato de manera permanente. No sé si responde la pregunta. Gracias, Carlos. Nos pregunta Carlos Alberto Castiblanco, ¿es más conveniente tercerizar el proceso de selección o hacerlo internamente en la empresa? Muy interesante, mire, cuando uno terceriza, se reduce el costo del proceso de selección en términos de el recurso que uno tiene o los elementos que tenemos en la compañía no están orientados a hacer el tema de buscar, que como les explicaba, es la parte más que puede implicar mayor reto para el proceso, mayor costo. Entonces, tercerizar este proceso nos quita esas variables de buscar porque se lo vamos a dar a una tercera. El punto acá es, depende del objetivo que tengamos nosotros como organización y las necesidades que tengamos. Si nosotros tenemos unas necesidades muy puntuales, puede ser una buena forma de reducir costos y utilizar el recurso para apoyar el proceso de selección. Voy a poner un ejemplo. Tengo una compañía, tengo 3 departamentos dentro de la compañía y yo prefiero mi recurso entendiendo cuáles son las necesidades del área de producción, entendiendo los perfiles y dándoselos a reclutadores expertos en hacer búsqueda de manera contingente, de manera que el resultado final pueda ser unas mejores ternas de candidatos con buenos costos, porque mi reclutador, que debería ser la primera filtro en los candidatos, está dedicado a entender el problema de producción, no tanto a ir a redes, universidades, etcétera, etcétera, a buscar candidatos, porque al final lo que yo quiero es tener candidatos y después de tener estos candidatos aplicarles nuestro proceso de selección y contratarles mejor. Lo que implicaría esto es que nosotros podríamos estar perdiendo, digamos que hay un aspecto y es como el contacto con el mercado laboral, que quisiéramos tener contacto con ellos para no perderlo, y de alguna manera entrenar nuestro propio recurso para hacer el tema de búsqueda también. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, no es tan recomendable porque es bueno ver al reclutador en el frente de la convocatoria, pero como le digo, depende de si es un tema de costos o es un tema de largo plazo. Yo lo recomendaría en casos en que yo ya tengo un equipo de selección totalmente entrenado, que conoce bien las posiciones, ahí podríamos tercerizar esa parte de manera adecuada. Gracias, Carlos. Nos pregunta Ángela María Pinto, ¿cuáles son los criterios más importantes al momento de hacer una selección? Cuando nosotros hacemos un proceso de selección, miramos, pues, todo parte de dos principios. ¿Cuáles son el mapa de competencias que tiene la organización? Y segundo, pues, los paquetes que nosotros estamos ofreciendo
y entender en el mercado laboral cómo se comporta ese mercado para saber que cuando salgamos, pues vamos a ser atractivos para ese mercado pues van a querer estar con nosotros. Entonces los criterios parten de la descripción del perfil, diría yo. Una vez que tengamos una descripción del perfil, lo que tenemos que hacer nosotros es asesorar a nuestra organización para saber si estamos dentro del mercado o no. Eh, porque si estamos bajo el mercado, ¿qué elementos vamos a usar? ¿Qué criterios vamos a hacer para atraer ese talento que estamos buscando y en dónde lo vamos a traer? Ahí, por eso digo que la barrera que tenemos que superar es pensar localmente siempre. Tenemos que pensar regionalmente, nacionalmente, globalmente. Pueden haber candidatos con ese perfil que estén interesados en volver a Colombia. Pueden haber candidatos que estén en otra región, que quieren ir a Bogotá y van a aceptar nuestra posición y tienen todas las competencias que nuestro perfil describe y puede tener todas las competencias que nuestro mapa de competencias nos describe. Entonces, digamos que yo diría que la pregunta la tendríamos que llevar al plano de cómo estamos viendo nosotros eh, este proceso para aplicar los criterios que tenemos. Pero los criterios son pues, la hoja de vida, el paquete, eh, básicamente. Gracias, Carlos. Entonces, qué perfecto, dice Ludari. Nos pregunta Juan Fernando, ¿cuánto sería el tiempo apropiado para realizar una correcta selección? Wow. No hay una fórmula de oro para saber cuánto es el tiempo. El tiempo es, desde el momento en que tenemos los candidatos, pues es controlable totalmente. Digamos que el problema sería cuánto tiempo tenemos para buscar los candidatos. Y de ahí el tema interesante es cómo usamos las redes para atraer ese talento que estamos buscando. Nosotros tenemos ejemplos, por ejemplo, de organizaciones que pueden tener normalmente 30 días para tener ternas. Pero dentro del ejemplo que estamos poniendo, nosotros teníamos procesos con contratación en 45 días desde el momento que se iniciaba un proceso. Y esto estamos hablando de una serie gigante de posiciones. Pero lo voy a completar la frase es porque la convocatoria es muy importante. ¿De qué manera hacemos la convocatoria y qué marca tengo yo? En el ejemplo que acabo de poner es una de las marcas más queridas en Colombia. Luego había un gran apetito por las vacantes. Luego la gente acudió masivo al momento de informar que tal organización está abriendo 100 vacantes. Todo el mundo quería aplicar a esas vacantes. Entonces el tiempo, cada compañía tiene sus tiempos ya previstos de cuánto se demora buscando una persona. En la medida en que tengamos personal más entrenado nosotros, en la medida en que tengamos redes más amplias, menor el tiempo, que es al final que es un elemento que queremos tener porque pues queremos resolver el costo y como les decía, pues se relaciona con el tiempo, dedicar recursos a hacer la búsqueda. Gracias, nos pregunta, nos dice Daniela González, frente, frente a la pregunta que hicieron anteriormente, a la contratación por la temporal, ¿qué beneficios o ventajas vemos si el proceso de la selección la hacemos nosotros mismos, pero la contratación sí se hace por la temporal? Bueno, las temporales tienen su función para tercerizar, minimizar costos, minimizar el número de personas dentro de una organización. Lo utilizan multinacionales cuando tienen un cierto número
de un número límite para contratación, entonces utilizan la manera de tercerizar para llevar a cabo el incremento del número de personal en un proyecto. Para mí, los temas de tercerización son muy importantes en la reducción de costos, siempre y cuando no se pierda la competitividad de ese elemento que estamos haciendo. Porque en algunos casos, por ejemplo, en ciertas industrias utilizan la tercerización, pero una vez, acordémonos que nosotros no somos solos en el mundo. Una vez otra competencia, la competencia nuestra, la otra firma que está reclutando personas, le ofrezco un mejor paquete, se va a ir. Entonces, de alguna manera, tendríamos que tener en cuenta cuál es el perfil de lo que estamos tercerizando, si es estratégico o no estratégico para nuestra organización, pero si es simplemente de soporte, si son en líneas bases, pues sí nos da mucha flexibilidad en el tema de contratación, sobre todo en un país como Colombia, donde estos temas pues impactan tanto pues, en el tema operativo. Gracias, Carlos. Entonces ahora vamos a abrirle el micrófono a Carlos Alberto Castiblanco, que nos está preguntando vía micrófono. Carlos Alberto Castiblanco ya tiene abierto el micrófono. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Desde qué ciudad se comunica, Carlos Alberto? Bogotá. Adelante con su pregunta. No, básicamente quería era como complementar un poco sobre el tema, la pregunta que hacía frente a la conveniencia, si es mejor tercerizar o no. ¿Por qué lo preguntaba? Porque nosotros, bueno, la empresa donde yo laboro es una óptica y el tema de profesionales optómetras es bastante complicado. Entonces nos ha causado de pronto un poco de complicaciones a la hora de contratar optómetras cuando hablamos de pronto del proceso interno, eh, incluso cuando hablamos de pronto de páginas como el empleo y Computrabajo. Sí. Mire, ese es un buen ejemplo de networking, hacia dónde debe ir el networking. Y digamos que esa pregunta la podemos resolver, va a estar resuelta en las próximas diapositivas. Si quiere, esperemos y al final en las preguntas de la tarde la revisamos. Porque es un buen punto, pero lo vamos a escribir en las diapositivas que vienen. Porque es un muy buen ejemplo de cómo el networking puede crear valor agregado a eso que ustedes están haciendo. Y si uno debería tener una plataforma propia. Nosotros lo denominamos como cuando una organización tiene el famoso best place to work, el mejor sitio de trabajar, pues es cuando ya están trabajando todos en el sitio. Pero ¿cuál es el mejor sitio para buscar? El best place to search. ¿Cuál es el...? No sé cuántas organizaciones estén enfocadas en buscar o en alcanzar la pertinencia de ese objetivo. Y creo que ahí sí ayuda el ser diferente, el ser innovador, el crear redes de networking, el invertir en el largo plazo en estas plataformas, porque les va a dar un muy buen resultado. Muchas gracias. Pues Carlos, hay bastantes preguntas. No sé si de pronto continuamos con la presentación, ¿sí? Y al final volvemos a retomar una sesión de preguntas. Dale, entonces vamos a seguir y lo que hacemos es tratar de en 30 minutos sacar lo que nos falta. Son elementos, como les decía, muy orientados a la misma pregunta. Volvamos a retomar sobre nuestro objetivo principal porque no quiero que nos perdamos y es definir cómo el networking aporta elementos competitivos a los procesos de atracción de talento en una organización. Entonces, teniendo esto en mente, conociendo el proceso de buscar, seleccionar y contratar, podríamos entonces hablar ya directamente de la parte de networking
¿Cuál es el objetivo del networking? ¿Qué buscamos con el networking? ¿Cómo es la oferta y demanda laboral de la industria donde estamos? Que cada uno de nosotros conocemos. Vamos a poner el caso específico de optometría sin conocerlo muy bien, pero debe haber un volumen alto de optómetras, o sea que la oferta debe ser interesante en comparación con la demanda laboral. Puede que sea el contrario y entonces tenemos una oferta limitada para muchas vacantes y entonces hay que competir por ese talento, no perder del norte oferta y demanda laboral. Si tenemos otro caso, médicos, tenemos otro caso, no sé, cajeros, siempre tendremos que pensar en la oferta y demanda como uno de los elementos para entender el objetivo por el cual yo voy a vender el networking. Y acá quiero entender que cuando yo hablo de networking, esa red, yo tengo que empezar, uno, a tener claro que voy a tener que proponérselo a la organización. Las organizaciones no están ahorita esperando, wow, tengo una estrategia de networking interesantísimo, porque lo primero van a decir cuánto cuesta, pues está loco. Entonces quisiera como entender es que nosotros tenemos el reto de llevar a cabo, una vez que creamos que es necesario y pertinente el tema de networking para lograr los objetivos a los cuales nosotros tenemos un rol dentro de la organización, porque sabemos que nuestro problema es de tener optómetras permanentemente en una rotación, entonces pues es más fácil tener un networking que lo tenga otro. Por ejemplo, en el caso del empleo.com tenemos dos empresas, una empresa más grande y una empresa más pequeña. La empresa más grande seguramente no está haciendo un adecuado uso de los recursos para networking, porque lo que está haciendo es que su marca, es que está atrayendo gente, está llegando al empleo.com, está siendo usada por marcas pequeñas para crear estas redes, porque pues los candidatos llegan a una misma plataforma y se posiciona una misma marca, que es, vengan a hacer mis procesos a partir de esta plataforma. Por el contrario, si tenemos una marca fuerte, ¿por qué no creamos nuestro propio networking en nuestra propia plataforma? Y entonces la pregunta es, wow, no, eso ya es complejo porque implica comprar un paquete para que la gente se inscriba y bueno, todos estos retos que nosotros pues no queremos tener, pero son elementos importantes de considerar solamente a manera académica hoy de una plataforma como medio a partir del cual podemos administrar un proceso de manera transparente, creando valor agregado a nuestro proceso de buscar a esas personas y de crear un networking. Y la próxima vez sea mandar un mail a X número de optómetras y esos optómetras pues seguramente les va a llegar al momento este correo que enviamos teniendo unas vacantes y podrán aplicar unos. Pero todos estos elementos, acuérdense lo que hablábamos al principio, están amarrados con la pertinencia de lo que nosotros lanzamos y la consecuencia que eso da al mercado laboral. Nosotros tenemos que ser consistentes en el mensaje, cuando nosotros le decimos a la organización, mire, nuestra organización tiene un atributo, mi marca, un posicionamiento, pues no dejemos que se afecte por maltratar candidatos. Entonces, acá vemos elementos como lo que estamos hablando de tercerizar el recurso humano. Si es un elemento que va por el costo, tenemos que ver entonces de qué manera estas redes nos permiten mantener actualizados y haciendo propuestas de valor a ese mercado a través de los objetivos de networking que creemos, nuestros presupuestos, etcétera, para que estos candidatos estén cerca a nuestra marca y digamos que el tiempo o la pertinencia de cubrirlos no la tercericemos, porque si yo soy una empresa de optómetras, quiero tener claro
ser el más fuerte en dónde están todos los optómetras de Colombia, tenerlos segmentados, etcétera, etcétera, entender perfectamente cómo se mueven, tener absolutamente perfecto cómo ellos me están percibiendo a mí. Eso es importante. Entonces, tenemos que entender cómo se comporta la industria en la cual yo trabajo. Petróleo hace 2 años era una industria en la cual los niveles eran altísimos de los salarios. Hoy en día, pues, lo llaman y le dicen, señor, por favor, ayúdeme porque no tengo una posición para trabajo. Y esto es nuevamente por ciclos económicos que hacen cambios en los procesos de oferta y demanda laboral que cambian la dinámica total de lo que antes era escasez, ahora es abundancia y por el contrario puede cambiar. Las industrias, hay industrias que normalmente son más estables, por ejemplo salud, son más estables en términos de la oferta y la demanda laboral. ¿Qué candidato busco y cómo lo aproximo? Entonces, aquí esta es una gran incógnita y es cuál es la tendencia. Si nosotros nos vamos cuando empezó toda esta historia a finales de los 90, me contaron que eso pasaba. En esos finales de los 90, pues una vacante iba directamente para clasificados del tiempo y no se dudaba. Después, estos temas, incluso habían cuñas en los radios, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿cómo son las dinámicas? ¿Qué hizo las tecnologías para cambiar ciertos temas? Ahorita tenemos de moda el famoso LinkedIn. Tenemos redes como Facebook, tenemos, bueno, diferentes medios a través del cual podemos llegarle a nuestros candidatos. La pregunta es, ¿qué candidato estamos encontrando ahí? ¿Cómo lo voy a aproximar? Porque no necesariamente es el candidato que nosotros estamos buscando. Muchas veces esos candidatos, el candidato que estamos buscando no está ahí o no está interesado en recibir información de ahí y es un poco más complejo la manera de aproximarlo y tendremos que ser creativos en estructurar nuestras propias comunicaciones con ellos. Por ejemplo, pueden ser noticias que no tengan que ver con la industria, llegarle de manera diferente. Por ejemplo, nosotros alguna vez utilizamos revistas femeninas para llegarle a candidatos, porque entonces la señora dice, uy, mi amor, viste que hay unas posiciones en tal compañía, y el otro, wow, no tenía ni idea. Entonces, digamos, ¿cómo quiero que llegue esa información a donde estoy llegando, a mi mercado objetivo? Porque esos son los candidatos que busco. Para nosotros, una de las maneras que recomendamos y que utilizamos en la planeación de cuando estamos estructurando planes de consultoría para compañías que están buscando planes de selección, básicamente revisamos las posibilidades de hacer networking en eventos técnicos. Nos ha dado muy buenos resultados, entonces vamos al evento técnico consistentemente, no es que vayamos a uno y después no más, sino que tenemos que ir a las charlas técnicas, porque ahí están ellos, están en otro medio, uno sabe quién es el que está presentando, sabe quién es el especialista en tal área o en la otra, pero eso implica unas inversiones y la organización tiene que tener claro que esas inversiones son para hacer networking y para crear redes que nos permitan, en el momento de tener unas necesidades operativas, lograr cubrir nuestras vacantes de una manera diferente, llegarle al candidato de una manera diferente, de manera innovadora, y creemos firmemente en eso. Las estrategias de networking, entonces, podríamos describirlas como estrategia, pues, como toda estrategia, tiene que ir basada primero en un objetivo que tenemos, cuál es el alcance que queremos nosotros lograr con la
con el programa, entonces empezaría básicamente a decir, ¿es pertinente para nuestra organización crear estrategias de reclutamiento? Una vez uno define que la respuesta es sí, entonces uno dice, ok, ¿cuánto es el costo de empezar a hacer una actividad de reclutamiento de manera proactiva para crear ese networking? Entonces, por ejemplo, una feria laboral es un gran mecanismo a muy buen precio para hacer networking, porque uno le hace una convocatoria, quiere llenar, no sé, 10, 15, 50 vacantes en un día, ¿sí? Y dice, tal día feria laboral de 2 días para tal profesional de tal área, y muchos profesionales van a aplicar y uno le va a aplicar los procesos de selección y va a poder tener candidatos muy rápidamente, pero va a crear un networking porque pues en ese día se les dan elementos para que ellos se fidelicen a nuestra marca. Entonces, mire, pues no pasó, pero esto es lo que tenemos para usted, o cómo es mejor que lo contactemos, cuáles son sus intereses, ya tienen la especialización, bueno, lo espero en 2 años. Ese tipo de temas de inversión son importantes para crear esos lazos con estas candidatos, y yo diría que es la manera como tenemos que empezar a establecerlas. Es por eso que en la siguiente diapositiva vamos a definir que el primer objetivo tiene que ser un compromiso corporativo. Una vez que nosotros como talento definimos la pertinencia, nosotros tenemos que vender la idea y tener un compromiso por parte de la organización para que la organización diga, estoy de acuerdo, entiendo para qué es. Usted me está pidiendo el mejor, pero no me pide el mejor y me toca a mí ir al empleo.com a buscar el mejor cuando no lo encuentro allá. Yo tengo que conocerlos, entender cómo funcionan para poder entonces realmente traer eso que usted llama el mejor. Las estrategias son de largo plazo. Siempre todo el mundo habla, ¿cuál es la estrategia de este año? No hay estrategias de un año. Hay tareas, metas, lo que como queramos llamarlo, pero las estrategias típicamente son de largo plazo, se revisan en el largo plazo. Cada 5 años, cada 3 años revisamos si alcanzamos los objetivos que planeamos o no, cuántos candidatos tenemos ya en nuestras redes, a cuántos hemos llegado, nuestros medios, a cuántas personas están llegando. Y créanme que hay tanto de esto en términos de lo que ve uno en el mercados internacionales que, que va a pasar en Colombia. O sea, en el largo plazo uno ve cómo ya existen redes muy grandes de una sola profesión y cómo van cada vez más a nicho, y uno ve cómo se comportan más y cómo dejan de ser obsoletas ciertas redes. Como no encuentra unas plataformas los candidatos que está buscando, y es porque ya los candidatos no creen en esas redes o los candidatos que nosotros queremos tener. Entonces tendremos que crear nuestros propios planes para poder atraer nuestros propios recursos a lo que nosotros consideramos es y eso se llama un networking como estrategia, que incluye la planeación de las actividades, como les decía, ferias especializadas, pauta en revistas especializadas, ir a universidades donde se forman para ir creando desde semestres pequeños la relación con esos grandes candidatos. No sé, cuando yo me gradué me acuerdo que me dieron un regalito como en séptimo semestre, y todavía me acuerdo de la compañía que me lo dio, me pareció entonces yo creo que uno tiene que acercarse y crear ese tipo de lazos desde esos momentos para que realmente sea uno una alternativa viable dentro de los intereses de ellos. El costeo básicamente es cuánto cuestan todos estos viajes o toda esta planeación que estamos hablando, cuánto cuestan lo que vamos a regalar para que se acuerden de nuestra marca, qué indicadores vamos a tener y cuáles son los planes de seguimiento que vamos a hacer. Cuando nosotros estamos en términos de estrategia y de innovación, uno siempre tiene que pensar en la implementación, no solamente en la concepción, sino cómo lo vamos a implementar. Y
cómo lo vamos a vender y cómo nos lo van a comprar. Porque si no, esos indicadores que definimos, pues no podemos mostrar si nos va bien, bien es mucho bien o poquito bien. O sea, cuánto es mucho, cuánto es la definición de esos indicadores, y qué planes de seguimiento tenemos para mejorar esos indicadores que estamos alcanzando. Otro punto importante es qué capacidades y recursos tenemos que tener. Cuando nosotros tenemos capacidades y recursos, me refiero a recursos de nuestros propios recursos en el equipo, cómo están formados las personas que están trabajando con nosotros, qué experiencia tienen para lograr eso, o cómo debemos desarrollar talento en nuestro departamento para poder prepararnos a esos nuevos retos que se vienen, y con qué recursos contamos en términos de recursos físicos, computadores, tabletas, plataformas para administrar procesos. Ese es un recurso que en estos casos de estrategia quisiera como pensar en, ok, si yo tengo un negocio y una compañía me va a poner la competencia, pero esa compañía tiene mucha plata, mucha plata, ¿cómo hago para que no desaparecer dentro del mapa? Y ese ejemplo nos podría servir para entender el tema de cuáles son los recursos estratégicos diferenciadores que tengo. O sea, tengo el mejor psicólogo, tengo el mejor marca. ¿Cuáles son esos recursos que contamos estratégicos en términos de son diferentes a los demás? Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de recursos. Entonces, ¿qué capacidades y recursos tenemos? ¿Cuál es el valor agregado? El valor agregado, pues, de proceso que agregan cuando... ¿El valor agregado cuál es? Es cuando nosotros hacemos un producto, le agregamos valor a ese producto. Uno compra la papa, pela la papa, frita la papa, la empaca, la vende, y eso es agregarle valor a la papa, y entonces la papa vale más. ¿Cuál es el valor agregado que le vamos a dar a nuestro proceso? Entonces nuestro proceso es convocatoria, búsqueda, selección, evaluación, etcétera, etcétera, para tener un producto final con valor agregado, que son todos los procesos, y cómo guardamos la información de ese proceso, para que no se pierda en el tiempo. ¿Cuáles son los diferenciadores que tenemos nosotros? Y ahí es compararse. Nosotros tenemos que compararnos permanentemente. Cuando me preguntaban cuánto es el tiempo, depende cuánto se demoran los otros. ¿Ustedes saben cuánto se demora la competencia en hacerlo? Ahí puede tener un indicador de si es mucho o poquito. Uno puede crear sus propios estándares, pero pues uno tiene que compararse para entender cuáles son los diferenciadores. Y cuando uno tiene todos estos elementos armados, entonces uno puede volver donde el director de la organización y decirle, tengo claro la estrategia del networking para qué me va a servir, porque es que me va a dar elementos que los otros no tienen, porque yo necesito desarrollar mis recursos para lograrlo hacer en menor tiempo, menor costo, etcétera. Aquí está un plan, aquí está una serie de información que he recopilado de cuánto puede costar ir a 3 sitios, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si quede claro ahí. Ahorita en las preguntas podríamos ampliar algo más de estos temas. Innovación en redes. Qué pregunta, ¿por qué innovar? Porque si no nos vamos a quedar dormidos y nos van a llevar por delante. Estos chinos que vienen detrás vuelan con esas tecnologías. Vemos ese prosumidor totalmente conectado. ¿Cuántos de nosotros hacemos un mail? ¿Y cuántos de los que están en universidades están leyendo mails? Ahora están en redes, están en el WhatsApp, están en estos temas, son los que vienen adelante. ¿Por qué innovar? Es porque es necesario innovar. Nosotros no podemos innovar, porque si no vamos a depender de otros, de terceros, para crear valor a un tema tan importante como es hacer la búsqueda del talento que diferencia a mi propia organización. O sea, yo estoy trabajando sobre lo que diferencia a mi organización, pero lo veo como un proceso o como el problema de llenar una vacante y no como
¿qué le estoy agregando valor a ese proceso de convocar, seleccionar para contratar el mejor talento? Y por eso tenemos que innovar en términos de los procesos que hacemos, de las redes que usamos, y la pregunta es cómo las articulamos ahora a la estrategia. Nosotros ya definimos qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, cómo vamos a ir, pero bueno, ¿qué va a pasar en esas cosas, en esos planes que estamos haciendo? ¿Cuántas personas es nuestra meta que tengamos? ¿Cuántas personas están entrando a la plataforma que definamos debe ser? Y ahí entonces vendría la pregunta, ¿debo tener mi propia plataforma? Y para definir eso tenemos que tener cuáles son los retos. Entonces, pues tendríamos que hablar con alguien de sistemas para mirar el tema. Una plataforma puede ser desde un Excel. Plataforma es qué es lo que administra mi proceso y depende de los recursos que yo tenga. Ahora hay sistemas como Access que hacen plataformas muy sencillas. Se venden productos muy sencillos que en una semana están administrando grandes procesos y ya no son ese SAP o ese monstruo de programas que uno ni entiende y que la administración simplemente no va a permitir tener. Ahora hay grandes proyectos a partir de plataformas sencillas para administrar eso, pero son retos. ¿Cuáles son los riesgos? Es básicamente riesgos de que no se entren a la plataforma, riesgos de perder la información. Cuando uno mira compañías que hacen netamente bolsas de empleo, llamémoslo así, uno se da cuenta cómo dentro de los riesgos de ellos es haber tercerizado la tecnología en otra compañía y entonces perder la información que tienen ahí. Es una pregunta que se las dejo muy clara, pero pues de igual manera son los riesgos que se pierden cuando una persona se va y se lleva el Outlook y no sé dónde están esas hojas de vida. Yo tengo que tenerlas definidas en algún punto porque los beneficios pueden ser mayores. Tener buenas plataformas pueden ser un beneficio y una ventaja para esos retos que tenemos. Y vamos a terminar entonces con mi posición, que es crear estrategias de networking. Le permite a la organización crear elementos competitivos en su función de atraer elementos de talento humano competitivo para el desarrollo y su competitividad. Si desmembramos la presentación, vamos a tener los elementos con los cuales sustentar esta conclusión. Y nosotros creemos que las estrategias de networking, no estoy diciendo que sean de un alcance masivo, lo que estoy diciendo es que estas estrategias van a permitir crear elementos competitivos en esta función que tenemos todos nosotros. Entonces, pues con esto pues hemos descrito el tema que nos propusimos describir. Quisiera saber qué preguntas tienen o si hay dudas respecto al material. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, efectivamente, entonces ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Nos escriben en este momento Diana. Si me ayudas, por favor, con la plantilla de sesión de preguntas. Qué pena, pero hoy la voz no me ha ayudado mucho. ¿Yo? No, Diana. Diana, muchísimas gracias. Si me ayudas con la plantilla de preguntas. Listo. Entonces, Diana, si quieres, entonces pasamos en este momento la sesión de la encuesta. Diana, qué pena, ¿me confirmas si me estás escuchando en este momento? Sonido María reactivado. Mercedes, sí, María Mercedes, ya cogí la... ¿Te pasó al sondeo? Sí, primero pasamos la plantilla, colocamos la plantilla. Listo, entonces te voy a poner como presentadora para que ponga la plantilla. ¿Puedes colocar en este momento la plantilla, por favor? Sí, María Mercedes. Gracias, exacto. Y ahora, entonces sí, bueno, muchísimas gracias nuevamente, Carlos. Vamos a iniciar la sesión de preguntas, como les había dicho, pero antes vamos a realizar nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones sobre la clase de esta noche.
Entonces, la primera pregunta, Diana, si la lanzamos en este momento. Gracias, ¿se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? Para nosotros es muy importante que nos ayuden con esta encuesta, pues es la forma en que nosotros evaluamos a los conferencistas y por lo tanto les agradecemos que nos ayuden con el desarrollo de la encuesta. ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, Diana, si volvemos con la presentación, exacto, con la sesión de preguntas, y a Carlos vamos a iniciar preguntando las preguntas que nos envían vía chat. Les recordamos que las personas también pueden preguntar vía micrófono, como en este caso lo está haciendo Carlos Alberto Ocampo, a quien le voy a abrir el micrófono. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Adelante con su pregunta. En primer término, agradecerle a Carlos la claridad de su exposición. Y me surge aquí una pregunta, y es, hombre, ¿cómo hago yo para desarrollar indicadores o modelo de indicadores para poder calcular ese costo-beneficio entre la búsqueda del talento humano a través de una tercerización o de la de crear mi propio networking para poder desarrollar mi actividad de búsqueda? Sí. Bueno, mire, los indicadores son, pues, un indicador es costo. Definitivamente el costo está asociado a cuánto es económicamente el valor de haberlo hecho yo contra el valor que es lo han hecho un tercero. Entonces, en este caso, pues cuánto es lo que... Pero hay un piso y un techo, llamémoslo así. El piso podría ser todos los costos fijos que tengo yo divididos por el número de procesos que hago al año, y ahí tengo un valor. Y el otro es seguramente cuánto cobra en el evento en que un tercero tenga que hacer todo el proceso por mí, llámese Headhunter o lo que sea, cuánto es el techo. Entonces, digamos que ahí tendremos un indicador de costo y una medida para saber cuánto puede ser. Algo de lo que está pasando en Colombia es que se está convirtiendo en contingente ese tema, lo cual ayuda a presionar a que el valor por proceso disminuya notablemente. Y de alguna manera los tiempos también de las compañías que ofrecen el servicio disminuye porque ellos quieren presentar sus candidatos rápidamente para que el cliente le coja su candidato y en esa medida pues hacer el fee que hayan acordado, que además pues disminuye. Anteriormente un headhunter cobra 30% por empezar un proceso, 30% para presentar candidatos, 40% para momento de contratación, y entonces usted les pide una factura de 30% de lo que vale el candidato desde el principio de la búsqueda. Hoy en día usted dice 100% a éxito si lo contrato, o si no, pues no le doy nada, y entonces si a usted le gustan los candidatos, contrate, y si no, no. Entonces digamos que ahí no tiene un mayor costo. Indicadores fundamentales. Hay que medir calidad. Entonces calidad es cuántos candidatos se presentaron, cuántos, digamos que tengo en primera entrevista, cuántos de esos pasaron a la segunda entrevista, si tenemos pruebas psicotécnicas, sobre el número de aplicantes. También tenemos que tener en cuenta seguramente el seguimiento en 6 meses, en 3 meses, la estabilidad de estos candidatos, para saber de estos candidatos cuánto me está costando y cuánto me están durando. Y lo otro es, entonces sería el costo, lo que llaman el primer selección, porque unos temas importantes es usted no quiere ver 50 candidatos y ninguno le sirva, porque usted pierde tiempo. Usted lo que quiere es ver 2 o 3 y que se quiera morir porque los 2 o 3 sean candidatos que usted quiere contratar. Ese es un indicador, porque implica su tiempo también para seleccionar. Entonces, el tercero que le está presentando candidatos tiene su propio indicador, y la medida es número de candidatos presentados sobre el número de candidatos que pasan al siguiente filtro.
Perdón, y lo mismo para las otras entrevistas, son los mismos tipos de indicadores. Tiempo, entre el momento en que usted expide la posición hasta el momento en que tiene los candidatos, número de días, y digamos que eso es lo que impactaría, ¿no? Sí. Muchas gracias. Nos pregunta Liliana Rubiano. ¿Cómo manejar una selección interna para cubrir una vacante de gran rotación dentro de una posición del área de operación? Uy, qué pregunta. Muchas gracias. Mire, bueno, digamos que las posiciones internas tienen un proceso similar al proceso de externos. Incluso uno ya ve en el mercado procesos mixtos, y es, abren a nuevas compañías la posibilidad de presentar candidatos para esa misma posición, y de esa manera tienen un proceso de alguna manera competitivo para llenar a la posición. Porque uno no quiere es que me tocó llenarlo con esta posición. Mancho, ¿cuál es el riesgo de que entren candidatos externos a una posición en términos operativos? Pueden existir otros. Lo que pasa es que uno no entiende a quién llamar para que le presente candidatos para ponerlos en la terna y que ganen mejor. Y se hace el proceso de evaluación igual que un proceso interno o externo. Esa es una buena alternativa. Lo otro, pues, es simplemente a través de redes internas y concursos internos para atraer candidatos. Y normalmente la primera fuente de candidatos, pues, son dentro de la organización o relacionados, porque ellos están dentro de su medio, su mismo medio. El problema es el sesgo que tiene cuando un empleado presenta un candidato para un proceso. Entonces, por eso nosotros preferimos firmas de terceros que presenten candidatos para abolir un poco este riesgo. Gracias, Carlos. Entonces ahorita vamos a leer la pregunta que nos manda Jorge Hernán Gómez. ¿Cuáles son las ventajas de contratar una empresa de empleados temporales para llevar a cabo mis procesos de selección y contratación de personal? La pregunta depende de qué experiencia tenga ese tercero en hacer selección, sobre todo, y busque selección. Porque si yo tengo más experiencia, la pertinencia de los candidatos que voy a tener al otro lado pueden ser mejor que si una tercera sin experiencia va a hacer ese proceso. Esos son, como estábamos denominando antes, uno de los temas fundamentales dentro de la estrategia, y es crear las competencias dentro de la organización para mejorar esos procesos. Dicen, no, este candidato, pues, por más que uno sea ingeniero químico o lo que sea, nunca va a saber más, y pues hay elementos que probablemente uno va afinando dentro del proceso de selección. Entonces, pues uno sí quisiera dejar dentro de la organización esas curvas de aprendizaje. Yo creo que el valor que tienen estas organizaciones es alrededor de tercerizar costos y de alguna manera ayudar en procesos grandes de selección donde puedan traernos un gran número de candidatos. Sería como lo veo uno. Y cada vez las organizaciones son más exigentes en términos de a quién llaman. Mire, para dejarlo sobre la mesa, el que trabaja en reclutamiento hoy en día tiene que tener buenos LinkedIn. La pregunta es, ¿cuántos LinkedIn tiene de la industria que usted busca esas personas con las cuales ellos están trabajando? Que les manden una información y digan, mire, no sé, Pedro tiene 12,000. Wow, uno sabe que tiene un buen networking. Y eso esto que estoy diciendo está desde hace 6 años en los indicadores de lo que estaban hablando de reclutadores internacionales. Entonces, grandes reclutadores, usted quiere una persona para su equipo de selección, bueno, ¿cómo es su LinkedIn? ¿Cuántas personas tiene? Son como tips que nos pueden ayudar a mejorar. Ahí se los voy soltando.
Gracias, Carlos. Nos pregunta Nubia Marcela, ¿qué estrategia se puede utilizar en reclutamiento en Colombia para vendedores de retail, ya que son jóvenes que presentan altos niveles de rotación? Uno siente que el mercado queda corto. Totalmente de acuerdo. Mire, todos estos temas de alta rotación, jóvenes, ese tipo de posiciones, mi recomendación es crear plataformas donde puedan administrar sus propios procesos y tener control. Lo que más ansiedad le crea a uno es no tener control, no saber. Y lo que más control le da, pues es saber que lo que uno está planeando lo está logrando. Entonces, si el plan es que tenemos que tener 5.000 vendedores, no sé, entrando a la plataforma al mes, la tarea y el esfuerzo es que llegar a que esas personas se inscriban, dejen su hoja de vida en mi plataforma, en mi marca. Lo llamamos retail a... entonces la gente entra porque crea... La gente no quiere entrar al empleo.com porque dice, es que entro allá y nadie me va a llamar o hay una alta rotación. No, yo quiero entrar es donde me van a dar el trabajo final y es la marca final a la que voy a trabajar. Llamemos en este caso Retail A. Entonces, mi recomendación es crear un gran esfuerzo para desarrollar eso. Y la puerta de entrada puede ser una feria laboral dentro de la misma planta, dentro de la misma empresa, con los recursos que podamos estructurar, pero pues se nos ampliaría un poquito el rango de esta charla. Tendríamos que, pues, seguramente con Unipymes cualquier asesoría lo miramos más adelante, pero pues digamos que sería como el punto importante es establecer un propio sitio donde podamos tener preprocesos listos, candidatos listos para que en esta rotación ya van entrando, y es un proceso permanente de selección que tenemos que hacer. Bueno, entonces acá hay las últimas dos preguntas. Carlos, se hablaba que las personas o empresas ya no usan las plataformas normales o más conocidas, entonces, ¿qué medios usan ustedes para buscar o filtrar los perfiles que se ajustan a lo que buscan? Y la de Eliana García, ¿cómo realizar networking en una empresa donde los recursos son limitados? Nosotros empezamos a hacer plataformas hace mucho tiempo, o networking hace 14 años. Entonces, digamos que ese es el camino que nosotros tomamos. Fue un acto planeado para hoy ser competitivos y hoy en día podemos presentar candidatos técnicamente muy complejos en corto tiempo por esa razón. Si la pregunta es cómo hacemos nosotros. Lo segundo es... para una empresa con pocos recursos, ¿cómo hacerlo? Y tal vez era el ejemplo, no necesariamente uno tiene que, digamos que tiene que saber utilizar los recursos que cuenta para atraer ese talento. Entonces, nosotros somos unos fervorosos entusiasmados del tema de las ferias bien hechas, de convocatorias donde podamos decir, oiga, tengo 50 vacantes, 100, 10 o lo que sea el número, pero poner especial atención en el proceso de ofrecer el trabajo para que la feria sea una feria laboral y no una feria de reclutamiento de hojas de vida, porque ahí es donde se pierde la fuerza de la estrategia. Cuando usted le dice al muchacho, venga, y él llega y dice, mira, que está mi hoja de vida, no, pues yo lo llamo, ya, ahí, murió. Usted tiene los recursos, tiene una oficina, está trabajando en un sitio, tiene a los directores técnicos o al que sea, entonces usted lo puede hacer, no tiene que gastar, y pues hay mecanismos en los cuales hoy pues puede pautar y a buenos costos para que le lleguen sus estrategias al mercado objetivo que usted está buscando. En la medida en que sea más... Normalmente los niveles técnicos son más costosos porque no usan necesariamente toda la tecnología que buscamos. Usted busca un, no sé, gerente regional de un banco, pues todos están en LinkedIn, es más fácil.
que seguramente una persona con 3 años de experiencia para un tema técnico o específicamente muy especializado es más complejo, pero el reto está ahí, en crear, usted conoce mejor su industria, dónde están ellos, a dónde van, y cuáles son los eventos. Los eventos de las universidades siempre los invitan a ustedes, aprovechenlos, que es una muy buena vitrina a un muy buen costo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Desafortunadamente ya el tiempo no nos da más. Una anotación, las personas que tuvieron inconvenientes a ingresar a la clase de hoy a tiempo, no se preocupen que esta clase queda grabada y se sube en el aula donde se encuentran registrados. Mañana después de las 10 de la mañana ya la encuentran ahí y la pueden escuchar completa. Lo mismo que la presentación de Carlos. Muchísimas gracias. Entonces, a ustedes, señores y señores, Carlos, muchísimas gracias. No sé si tenga alguna anotación, una última anotación para esta clase de hoy. No, toda la suerte del mundo, estar muy abiertos, se abren miles de opciones alrededor de este encantador tema del networking y a ustedes pues muchísimas gracias por la oportunidad de compartir nuestra experiencia de tantos años en este tema. De verdad que sí, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención durante la sesión de hoy. Mañana, 9 de febrero, continuamos con la sesión LinkedIn, Facebook y Twitter, aliados o enemigos para las organizaciones, con el experto Daniel Torres desde Ecuador. Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea que tengan una feliz noche.